Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en la charla Trabajo y Cuidados con Perspectiva de Género en Tiempo de Crisis con Claudia Lázaro. Claudia es directora de Políticas para la Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, compañeras. Bueno, Claudia, bienvenida. Ahora le vamos a dar el espacio a Luciana Mariani. Luciana es vocal de la seccional Casa Central de ARBA. Luciana, bienvenida. Bienvenida compañeras, bienvenida Claudia. Nada, esta situación, yo estaba diciendo antes, es como rara, pero es necesaria, porque en medio de esta pandemia que nos está afectando a todos, tenemos un presidente que gracias a Dios nos está salvando la vida y nos está cuidando. Es realmente lo importante. Antes de hacerte una pregunta, quería hacer un raconto en base a declaraciones que he escuchado tuyas y que me generaron esto que te voy a contar ahora, que por ahí, si bien es una infidencia, pero creo que a la persona que voy a nombrar, sabe que la nombro con todo el cariño del mundo, y que es nuestro secretario general, Daniel Lococo. Mira, nosotros en febrero iniciamos se inició una mesa de carácter horizontal. La mesa se llama Ofelia Weinberg, que es el nombre de la vicepresidenta, de la madre de la vicepresidenta. Ofelia fue fundadora de AERI y fue secretaria general y secretaria gremial. El gremio cumple 60 años el año que viene. Así que esto es toda una importancia, es importante, para nosotras es un motor importante porque obviamente en esos tiempos ocupar una silla tan caliente como la de ser secretario general, o sea, ser secretario de junta, era es muy movilizante para la época en la cual se vivía. Como yo te había escuchado que tu secretario, Walter Correa, les había allanado mucho el camino con respecto a ciertas cuestiones de lo que sería la actividad gremial, de la militancia gremial. Nosotros cuando formamos esta mesa, que se votó unánimemente, Daniel, nuestro secretario, nos contó que Ofelia, que él, siendo más joven, es muy joven, pero siendo más joven, Ofelia había sido como su motor, la persona que lo había incentivado para la actividad gremial, que le había dado toda esa impronta, y hoy tenemos el orgullo de tener este secretario general que nos da la libertad de poder actuar y poder comenzar a hacer este trabajo de las mujeres dentro del gremio, en todo lo que implica la problemática y todo lo que implica el tema gremial. Era eso únicamente como para contarte. Y si bien vos decís que sos el producto, sos la militancia tuya, son un grupo de mujeres, en realidad la pregunta mía apunta a cómo comenzás con esta militancia, cómo comenzás dentro de lo que es el gremialismo y la militancia política gremial, y
más allá de eso, la frase tuya que más me quedó fue: no, no hay equidad sin justicia social. Eso fue, creo que lo que más me quedó de haberte escuchado. Bueno, era únicamente preguntarte eso, cómo vos iniciás este camino. Un poco voy a hacerlo como más didáctico, dirían las maestras, ¿no? Vos sabés que yo, mi camino como militante, yo empecé un poco sin querer, ¿no? Y tengo que volver el tiempo atrás y la virtualidad no hace ver mis canas, ¿no? Parece a veces que uno es más joven de lo que es. Pero vos sabés que en los 90 nosotros teníamos, muchas compañeras que están ahí en la mesa deben recordar lo que fue la pelea contra la Ley Federal de Educación. Había un sector muy claro que estaba en contra, que lo de los docentes, y también los estudiantes. Yo era estudiante en esa época, en una escuela técnica, y ese curso, yo iba a la parte de electrónica, funcionar. Entonces el mismo docente te iba a enseñar a vos que estabas estudiando electrónica y a vos que estaba estudiando mecánica, lo mismo. O sea, a veces te podía tocar. Se fue, me parece. ¿Claudia? Ahí volvió. Ahí volví, perdón. Son gajes del oficio. Claudia. Yo la perdí. ¿Me escuchás, Luciana? Sí, ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, entonces en ese momento y en ese tránsito empezamos a armar en el centro de estudiantes del colegio, que no existía, empezamos a armar todo lo que tenía que ver con salir a movilizarnos. Era un colegio de 450 pibes y éramos 12 chicas las que estábamos ahí. A mí se me ocurrió empezar a juntar firmas en contra de la ley. Me acuerdo que yo era de Ituzaingó, en ese momento vivía en Ituzaingó, fuimos a lo que era el viejo Morón, que ahí estaba la sede de lo que era la regional de la dirección de escuelas, y me acuerdo que festivamente le tiré las firmas por la cabeza al inspector, pobre tipo, cosas que ya no hago. Y eso, ¿por qué lo traigo? Porque paralelamente con eso se fue dando mis primeros pasos hacia la militancia, y mediado mi 5º año, yo ahí me cambio de colegio después, porque como todo adolescente uno va sufriendo cambios, empiezo a transitar lo que es la militancia partidaria, pero en Ituzaingó se desprende del viejo Morón, porque hubo una redistribución geográfica de los habitantes. Morón se divide en 3, quedaba el partido de Hurlingham, el partido de Ituzaingó y el partido de Morón, y ahí los trabajadores que vienen de Morón a Ituzaingó, hay un grupo de despedidos que hacen una olla popular enfrente a la municipalidad de la nueva municipalidad de Ituzaingó, pidiendo su reincorporación. O sea, que nosotros pasábamos y le llevábamos a los pibes que estaban ahí en la olla lo que hacemos habitualmente, llevar fideos, arroz, ¿no? Colaborar, yo una piba. Y después lo que me pasó es que, y les pasó a ellos, primero que ellos se reincorporaron. O sea, que ganaron la pelea después de 6 meses de olla popular. Segundo, que armaron una organización gremial, que en ese momento fue ATE Ituzaingó, la delegación, y yo terminé activando en ATE Ituzaingó, y los compañeros pidieron si los ayudaba con la parte de la administración, y después empecé a leer la ley orgánica de las municipalidades, y lo que hacíamos era estudiarlas todos juntos, ir a los congresos de los municipales, y ahí para mí empezó mi militancia gremial.
cuando tenía 17 años. Después fui empleada de una financiera, ahí armamos un sindicato porque no teníamos, los que estábamos fuera de convenio no teníamos entidad, no existíamos, éramos desclasados, no considerados trabajadores, los que éramos supervisores, y armamos un sindicato, el sindicato de jerárquicos de comercio, y bueno, eso fue también otro paso por mi vida. Después cambié de trabajo, ustedes saben que el trabajo en comercio es golondrina, pero ahí estuve 10 años activando, y después, bueno, empecé dentro del gremio de actidores, y yo lo que encontré, quizás a diferencia que en otras organizaciones, es un conductor con línea clara. Y a mí me parece que por eso cuando hablabas de Ofelia y hablabas de tu secretario general, la diferencia que hay es cuando uno se apropia de un conductor a cuando es solo un mero referente o circunstancial. Y Walter en eso tiene la línea muy clara, y me parece que yo una vuelta dije que yo había encontrado quien me ponga alas, ¿no? Porque yo claramente quería volar, pero a veces te cortan las alas en la militancia, los referentes, sean partidarios, sindicales, siempre hay alguna cuestión. Y Walter en eso me parece que tiene una generosidad, inclusive cuando nosotros le fuimos a proponer, nosotros habíamos empezado a armar con un grupo de compañeros el espacio de derechos humanos, y en un momento, no podemos hablar de derechos humanos, sino tener un espacio para las compañeras, que podamos pensar cómo avanzar dentro de la organización gremial y también dentro de nuestro trabajo. Y yo siempre me acuerdo de esa charla, porque cuando yo le dije, che, Walter, mirá, queremos hacer esto, y sí, bueno, eso hace rato lo tenían que hacer. Como diciendo, no pidan permiso. Y eso es lo que hay que aprender también dentro del sindicalismo, que a veces es mejor equivocarse que andar pidiendo permiso constantemente. Y la frase que decís, pues, porque soy peronista. Y el peronismo cree en la justicia social. Y esa frase no es mía, es de Eva Perón. Eva Perón dijo que no iba a ser un movimiento femenino sin justicia social, que no iba a haber igualdad de género sin justicia social. Yo estoy convencida de eso. Y creo que estamos en la oportunidad histórica de poder conciliar, así como empezamos las mujeres sindicalistas hace unos años a conciliar sindicalismo y feminismo, y empezamos a hablar de que las peronistas somos feministas. Me parece que va por ahí. Estamos en el momento histórico de demostrar la maravilla de ser un movimiento organizado, y que la organización es lo único que vence el tiempo. Y eso somos, me parece, todas nosotras. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ahora presentamos a Gisela Capano. Gisela es la secretaria de la Mujer y la Familia de AERI. Gisela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, es un gusto compartir esta charla con vos, o sea, junto con las compañeras del gremio y con los que están acompañando del otro lado, ¿no? En el vivo. Es nuestra meta hacer visible y difundir todas las cuestiones que involucran a las mujeres, no solamente a las mujeres, sino las cuestiones de género y diversidad. Por esto tratamos hoy el tema de cuidado y trabajo con perspectiva de género, y específicamente en este tiempo de COVID, donde estamos aislados preventivamente para cuidarnos y cuidar al otro, ¿no? Bueno, el tema cuidado, qué amplio y qué fuerte, ¿no? Las mujeres generalmente hacemos trabajos que no son reconocidos y tampoco remunerados, porque cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a otros niños, cuidamos a adultos mayores, cuidamos a personas con discapacidad, y es como el mandato y la obligación que se nos impuso. Y bueno, son estructuras que hoy vienen a empezar a flaquear, que hay que romperlas, porque hay que abrir paso y achicar las brechas que existen para tratar de lograr mayor equidad y igualdad en lo que es el mundo laboral, ¿no?
Es un desafío que hay que encararlo en forma conjunta y colectiva y con una política transversal para obtener buenos resultados que no van a ser inmediatos, sino que hay que construirlos en el tiempo. Sí, y bueno, dentro... Te escucho. No, yo lo que te iba a decir que dentro de eso que vos planteás en el tiempo, me parece que hay que desconstruir una idea de que las únicas que tenemos capacidad de cuidar somos mujeres y las diversidades, porque también las diversidades son las que cuidan. Y esa idea no es una idea que nació de un repollo, esta idea se llama, y esta forma se llama patriarcado, que nos atraviesa en nuestra cultura. Yo estoy convencida que ninguna, salvo las nuevas generaciones, nace feminista, sino que nacemos machistas, porque venimos de culturas y de familias machistas, ¿no? Y uno se puede empezar a pensar no solo en el ahora, sino en cómo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Corriendo, por ejemplo, a llevarle la comida al varón, a estar siempre dispuesta a la mesa, a preparar el mate cuando llega él, como si ella no hubiese trabajado todo el día en la casa. Digo, todo eso es lo que nosotras vivimos durante muchos años. Y ahí yo creo que si bien desde el 2006 la CEPAL puso como un nudo crítico a las desigualdades a resolver, ¿no? Que es el tema de los cuidados, porque está claro que las mujeres tenemos mayor tiempo de horas dedicadas a las tareas de cuidado que nos afectan en las carreras que podamos seguir, en los proyectos formativos educacionales, pero también en el mundo del trabajo. Y hoy yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? Porque la pandemia puso patas para arriba todos los cuidados. Digo, estamos en un extremo siempre, o sea, la CEPAL y la ONU en algún momento definió que la mujer tenía una doble jornada de trabajo, el trabajo que hacía fuera de la casa y el trabajo que hacía dentro de la casa. Hoy nosotras ya habíamos intelectualizado de las militantes de que nosotros teníamos 3 jornadas de trabajo, lo que hacíamos en la casa, lo que hacíamos fuera de la casa en el trabajo formal o informal y también nuestra militancia. Yo creo que hoy todo eso está patas para arriba. Y creo que ya no sabemos cuántas jornadas de trabajo tenemos, ¿no? Porque dentro de los hogares hoy se metió el home office, se metió el teletrabajo, se metió la educación. Esta crisis, al tenernos confinados en nuestros hogares y como decía la compañera al principio, por la voluntad política del presidente, estamos poniendo en valor, que es algo muy importante, la solidaridad, ¿no? Porque nos salvamos entre todos, no nos salvamos solos. Y eso hace en esta crisis de cuidados la oportunidad de poder repensar los cuidados. Entonces, cuando vos ves y nos pensamos, pensémonos nosotras cómo estamos conviviendo en nuestros hogares, no hay que ir muy lejos para ver qué es lo que nos está pasando. Lo que sí podemos empezar a plantear es qué es lo que estamos necesitando. Entonces, cuando vemos la carga que tenemos con el teletrabajo, con la tarea de los pibes, las que son docentes, encima de hacer las tareas con sus hijos, de ordenar la casa, tienen que planificar, tienen que corregir, tienen que seguir haciendo todo. Las 8 horas de trabajo que tenías, o las 6 o las que hacías fuera de tu casa, las haces en tu casa, bueno, estamos cuidando 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, no tenemos franco compensatorio, no tenemos nada. Eso hay que reordenar. Y eso tiene que ver también con diálogos que tenemos que empezar a instalar en los hogares hacia adentro, pero también con ayuda desde el Estado. No tenemos la oportunidad histórica de empezar a hablar de los cuidados y de un reconocimiento al que tenemos que ir a la corresponsabilidad de los cuidados. Que no solo los cuidados tienen que ser mandato cultural de las mujeres y de las disidencias, sino que también los varones tienen que cuidar, no tienen que ayudar. Son responsables de las mismas tareas que nosotros. Si trajimos hijos al mundo o si trajimos una persona de nuestra familia a cuidar en nuestra casa, o si tenemos que ir a hacer apoyo logístico a otro hogar, o si tenemos un animal o pintar o lo que fuera.
todos tenemos que hacer. Y para eso es muy importante, cuando hablamos de corresponsabilidad, hablar de reconocer los cuidados, de reducir los cuidados, de recompensar los cuidados, de redistribuir los cuidados, de representar los cuidados. Y esas 5 R's que acabo de mencionar, que parecen un trabalengua, esas 5 R's tienen que ser fundamentales cuando pensamos los cuidados como política pública. Porque tenemos que preguntar todo el patriarcado. Preguntes. No, justamente, o sea, ¿cuáles son las gestiones o la política que pensás llevar específicamente desde la dirección que hoy te toca conducir respecto a este tema? ¿No? Bueno, ahora nos encontramos en el aislamiento y nos tocó reinventarnos y volver a darle una vuelta de rosca, pero bueno, a futuro, ¿cuáles son los lineamientos que tenés planeados? Teníamos planificado un sueño, porque encima a nosotros nos agarra con un ministerio en pleno proceso de organización, porque es el primer ministerio de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, con nuestra querida ministra Estela Díaz, que es la primer ministra de la provincia de Buenos Aires, que veníamos con todo ese impronte, con unas ganas de hacer, y seguimos con esas ganas y estamos haciendo, y bueno, hoy la emergencia hace que hayamos puesto el foco en el tema de las violencias que nos preocupa y nos ocupa mucho. Entonces tuvimos que replanificar muchas cosas que teníamos pensadas en función de los cuidados, pero por eso digo también esto de la oportunidad. Hemos podido articular, porque si hay algo que tiene este ministerio es que constantemente estamos articulando las direcciones, las directoras con las subsecretarias, con la ministra, y hemos podido articular, por ejemplo, empezar a hablar de esto de una manera que antes estábamos pensando cómo entrar de los cuidados. No, acá estamos planteando la carga horaria y se lanzaron ya 2 campañas, una específica de cuánto usamos en el uso del tiempo las mujeres en el tema de los cuidados, pero también una sobre los varones. ¿No? Hace muy poquito la Dirección de Masculinidades hizo específicamente un material pensado en los varones y en esto que tienen por mandato cultural también los varones, asignados, ¿no? El que los pañales los cambian las mujeres, el que llora es la mujer y no el varón. Entonces, lo primero que estamos planteando es, porque hay una crisis, porque esta crisis sanitaria trajo hacia los hogares una crisis de los cuidados, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder empezar a redistribuir? Por eso es muy importante empezar a hablar de esto, y esto es en primera instancia lo que estamos marcando. Y después hay que ir camino a incorporar la sectorización de los cuidados, hay que empezar a hablar, por ejemplo, de determinadas licencias que necesitamos las mujeres para poder avanzar en los trabajos, licencias igualitarias, no solo para las mujeres, sino también para los varones. Hay que pensar... ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, pensé que se había cortado de nuevo. Hay que pensar un cúmulo de cuestiones que tienen que ir al nudo de las desigualdades, ¿no? Lamentablemente nos agarra la pandemia y eso nos atrasa un poco en el desarrollo de la planificación, pero yo creo que como primera cuestión lo que pudimos estratégicamente hacer es empezar a ver la oportunidad de discutirlo todo y empezar a plantear hacia adentro de los hogares cómo tienen que ser. Y de hecho una de las cuestiones que nosotras vimos apenas empezó la pandemia, cuando se dice el confinamiento de que fue obligatorio y restrictivo, había una resolución, ¿no? que era de las visitas, ¿no? Que se suspendían las visitas de los hijos entre los padres y las madres y quedaban solamente a resguardo de las madres, que era el lugar de su centro de vida. Nosotros hicimos un informe de incidencia dentro del ministerio para decir que en realidad eso lo que hacía era seguir colapsando más las tareas de cuidado patriarcales hacia las mujeres, donde nosotras teníamos esa responsabilidad absoluta. Y también pudimos ir ordenando eso y se restablecieron las visitas como estaban previo a la pandemia, nada más que una semana y una semana para poderla repartir. Eso tiene que ver con poder ver la política pública, eso tiene que ver porque está el Ministerio de las Mujeres también, están los comités, porque está observando y porque está dialogando principalmente. Y lo otro que se pudo hacer en esta pandemia, que eso lo hizo
todas son resoluciones nacionales, pero que también tienen la incidencia de cada provincia donde va opinando, es poder empezar a tener licencias compartidas. Las primeras licencias que salen compartidas son a través del ASCO, que después yo digo que después de que pase todo esto, tenemos que seguir haciendo que esas licencias sean así, que se las puedan tomar tanto varones como mujeres. Claudia. ¿Sí? Perdón, pensé que no había terminado y se te había cortado. Bueno, ¿alguna consulta más, Gisela? No, yo estoy muy conforme con la respuesta, gracias. Dale. Bueno, ahora presentamos a Sandra Romero, que es la delegada de Seiza. Sandra, buenas tardes. ¿Eso? Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas, compañeras. Buenas tardes, Claudia. Un gusto de conocerte, de ver que sos una chica tan jovencita y con tanto ímpetu, con tantas ganas de hacer cosas. Bueno, eso me enorgullece como mujer y como delegada, gremialista de hace muchos años, ver gente joven que se involucra y que está trabajando para nosotras, ¿no? Para las mujeres y para la comunidad en general. Hablando de políticas públicas, y de la dirección en la que vos estás, quería preguntarte si ustedes en este momento están realizando programas o proyectos para la capacitación para el trabajo, para cuando finalice esta Sí. pandemia o cuando finalice la cuarentena, ¿sí? Y de ser así, que seguro que debe ser así, que deben estar trabajando, ¿con qué organismo lo van a articular? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué medios se van a valer? Sí. Se me desconectó la pregunta, no la pude escuchar, me había quedado sin hablar. ¿Me la podés repetir? Sí, cómo no. Bueno, te saludé y te agradecí por estar con esta parte nosotras. no escuché, en la pregunta se me cortó. Bueno. No, te decía que respecto a las políticas públicas que estabas comentando recién, ¿cuáles son los proyectos que tiene planificado la dirección a donde sos parte para la capacitación para el trabajo? Y de tener esos proyectos, ¿cómo lo van a articular? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué organismos? ¿Cómo se va a proyectar? Y mira, nosotros tenemos, lo primero que pensamos es que nosotros vamos a trabajar con todas las organizaciones gremiales. No elegir a una en particular, sino que es un ministerio como definió el gobierno Axel y como lo define la ministra, es un ministerio militante, y lo que viene es a buscar la participación de todas. Entonces, de eso, las actividades que estamos haciendo tuvieron una impronta de participación. Nosotros el 1 de mayo hicimos una reunión con algunas dirigentes, hubo casi 50 sindicatos, si no hubo más, no recuerdo bien el número, pero una de las cosas es que esto no habíamos soñado que sea por un Zoom. Eso iba a ser un gran encuentro de mujeres trabajadoras organizadas, y más, teníamos el lugar todo ya, porque iba a ser en Panamá Live, lo resolvimos desde antes. Ahora, nosotros los proyectos también van concatenados también a otras cosas que vamos pensando, ¿no? Por ejemplo, insisto que los cuidados es el nudo crítico, entonces todo esto lo tenemos que ir también hablando. Y una de las cosas que nosotros pensamos es en cursos de formación de lideresas sindicales, porque necesitamos generar más herramientas para las compañeras que puedan ser delegadas, que puedan ser secretarias gremiales, que puedan ser secretarias generales, y eso también tiene que ser una cuestión de que el Estado tiene que transformar. Otro núcleo fuerte tiene que ser empezar a hablar que los trabajos no son, hay trabajos para mujeres y trabajos para varones. Tenemos que empezar a romper algunos moldes dentro de
algunas ramas del trabajo. Por ejemplo, en la industria tenemos que abrirle la cancha a las mujeres, y en el sector de la docencia tenemos que abrirle la cancha fuerte a los varones también, para que también las desigualdades salariales las podamos empezar a resolver y podamos empezar a ver también las brechas de salario. Bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Bien. Claudia. Pensé que había siento como que hay un delay, por eso. Bueno, bueno, me parece bárbaro que podamos participar todos los gremios, porque eso sería muy interesante, así podemos colaborar y podemos aportar y ayudar a las mujeres que más lo necesiten, porque en definitiva para eso estamos nosotros los sindicatos, los organismos. Tal cual. Y ahí, Sandra, lo que también vamos a estar convocando es para lo que va a ser también la aplicación del convenio 190, que nosotros estamos haciendo mucha fuerza también para que salga el convenio que habla de el acoso y el abuso en el mundo del trabajo. Y eso también va a haber formaciones y capacitaciones en donde vamos a generar estas herramientas para que las organizaciones después también puedan trabajarlas, ¿no? Y puedan sociabilizarlas y sepan cómo empezar a articular herramientas en el mundo de trabajo libre de violencia, ¿no? De violencia. Bueno, muy interesante. Y, bueno, muy interesante lo que estás diciendo. Pero hablando de violencia, no sé si me estás escuchando. ¿Me escuchas? Escucho. Sí, sí. Ah, bien. Hablando de violencia, bueno, nosotros sabemos las mujeres que uno de los principales problemas de las mujeres que viven con violencia doméstica, uno de los principales problemas es la independencia económica, ¿sí? Por la cual muchas mujeres no se pueden ir de sus casas o no pueden dejar al violento por no tener esa independencia. Entonces, una consulta que no sé si está en proyecto o ustedes ya lo están implementando. ¿Tienen ustedes por la dirección refugios u hogares donde la mujer que está violentada en este momento pueda acudir? Sí. Mira, ahí nosotros tenemos una guía de abordaje territorial que hizo la Subsecretaría de Erradicación de las Violencias del Ministerio. Pongo en función esta guía porque es ordenadora. Primero nosotros tenemos una línea de atención que es el 144 y también WhatsApp, que siempre la emergencia es producto de poder asistir y poder llegar a las mujeres que están sufriendo, ¿no? En esta violencia doméstica. Esto por un lado. Por otro lado, hay refugios que son municipales o hogares, ¿no? Municipales y también provinciales, en los cuales uno no tiene que decir la dirección, sabemos que para salvaguardar, ¿no? Claramente no alcanzan, ¿no? Porque la creciente es grande. Ahora, también pudimos trabajar con otras organizaciones para poder cubrir esa falencia. Pero hay algo muy importante que eso Flavia Delmas, que es nuestra subsecretaria, tiene muy claro, y de hecho yo no estoy dentro del área de violencia, no es mi experticia, pero uno aprende, ¿no? Y lo que hay que aprender es a derivar y acompañar esos procesos. Entonces, esa guía lo que hace es ordenar cómo nosotros tenemos que ir. Nosotros lo que pedimos es que todo entre por el canal del 144, porque eso lo que hace es la asistencia y ver la estrategia también que van a tener esa mujer que está sufriendo, cómo abordarla. Y ahí hay un equipo que se reforzó en producto de esta pandemia, el trabajo de la subsecretaría, y aparte se crearon los fondos de emergencia, ¿no? Para los municipios, para las mesas locales. Hay toda una estrategia de abordaje con mucha participación de la comunidad
que eso hace de que pueda llegar a pensarse en salir de las violencias. Y coincido con vos, Sandra, de que también hay que pensar una estrategia de empoderamiento económico para esas mujeres, no solo para que salgan de la violencia, digo, en que se encuentran, se la pueda asistir en un hogar o en el hogar de algún familiar que pueda ayudarla, sino que también tenemos que pensar cuál es la salida económica para que no vuelva al círculo de la violencia, para que no tenga que volver a la casa a convivir con el intento. Y ahí, desde Nación se firmó un convenio con el Potenciar Trabajo para poder también asistir de esa manera a las mujeres víctimas de violencia. Yo creo que después de 4 años de romper la narrativa del Estado, de romper todo lo que se había empezado a hacer en materia de empoderamiento, recuerden de que antes del macrismo tuvimos un gobierno nacional y popular en manos de una de las que hizo, por ejemplo, pensando como personas para salir de la violencia, fue Leya Satten, y que el macrismo se encargó de destruirlo, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, la embajadora Vidal, donde las políticas que tenían que ver la erradicación de las violencias solo tenía una pequeña parte con el 144 y con alguna que otra acción, pero que no había pensado estrategias de cómo salir. Cuando Axel convoca a la creación y nos convoca a todas, digo, con esta creación del Ministerio de las Mujeres, perspectiva de género, diversidad sexual, digo, con un nombre muy grande y empieza a pensar el Ministerio de la Conformación, y en esto Estela, Lucía Porto, en pensar la construcción. Fíjate que este ministerio tiene 2 áreas totalmente importantes. Por un lado, la subsecretaría que tiene comisión erradicar a través de políticas de erradicación para la violencia. Y por otro lado, la subsecretaría que piensa políticas de igualdad de oportunidades, de la perspectiva de género, eso se hace. Y yo digo que a mí me tocó estar del lado de la subsecretaría que tiene que pensar en función del después, ¿no? De lo que pasa para de la felicidad, le digo a veces yo, ¿no? Porque de la violencia es triste, pero tenemos que salir de esa situación y quizás en un momento cuando logremos vivir en un mundo donde las mujeres no seamos violentadas por ser mujeres o las trabas no sean violentadas por ser trabas, podamos pensar en un mundo justo y igualitario. Esta es la idea que conduce también Lucía Porto, pensando en estas políticas para ir a la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, tal cual, Claudia. Bueno, muchas gracias porque dijiste con tus palabras todo lo que yo estoy pensando y que por ahí no me salió en ese momento, pero tenés razón, la violencia no tiene que ser solamente contra la mujer, sino que no tiene que existir la violencia, para nada, ni para una mujer, ni para una travesti, ni para un morocho, ni para un rubio, ni para nadie, ni para una rubia, ni para una negra, ni para nadie. Eso me parece que es lo principal, respetar al otro y que todos seamos iguales, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Claudia, muy, muy buena tu respuesta, gracias. Bueno, genial. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Cintia García Cané, que es de la Junta Electoral de ARBA Interior. Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Un placer estar acá en este momento, poder compartir esta charla entre compañeras y tener la oportunidad de conocerte un poquito más. Bueno, en particular, mira, mi consulta va un poco enfocada a lo que es las políticas públicas que estuvieron por ahí gestándose en este contexto. Vos algo ya hablaste, por ahí más referido al tema de cuidados, pero yo considero que por ahí estaría bueno puntualizar en algo que por ahí nos atañe más a nosotras, a las compañeras, que estamos actualmente abocadas al teletrabajo.
Entonces, desde nuestro lugar, por ahí no todas estamos en la misma situación, algunas están al cuidado de sus hijos, de personas mayores, de personas de riesgo, están en diferentes situaciones socioeconómicas, y esto hace que no todas lo vivamos con la misma carga respecto de nuestra doble o triple jornada laboral que lo que vos comentabas. Entonces, por ahí plantear la posibilidad de pensar un poquito mejor, por un lado, este tema de los cuidados que vos decías, las campañas a modo de educación, para tratar de concientizar en la importancia de por ahí de que se involucre el hombre también en cuestiones que siempre estuvieron orientadas a la mujer. Por otro lado, el tema de redistribuir licencias para que sean compartidas. Pero la pregunta también va a ver qué tipo de políticas públicas se pueden tomar como para dar una mayor protección a este teletrabajo, que en realidad no sé si es teletrabajo, porque en realidad es trabajo en entorno de emergencia y no está regulado. Entonces estamos todos desprotegidos, hombres y mujeres, pero bueno, lo que nos atañe a nosotros son la cuestión de las mujeres. ¿Cómo hacemos para fomentar la corresponsabilidad? ¿Cómo se podría plantear, no sé, definir qué tipo, o sea, cuál es la situación de cada mujer, si algunas van a poder trabajar, otras no, en el caso de las que no pueden trabajar, que puedan seguir percibiendo su salario, que tengan acceso a diferentes tipos de licencias según su contexto, saber si algo de eso se está gestando en principio. Mira, sé que tengo muy mala conexión y escuché la pregunta. Entonces, que no contesto, que me digas por las dudas. Bien. No sé qué parte escuchaste. Sí, vamos, voy tratando de ahondar y si querés vamos haciendo un ping-pong de las cuestiones que me... Dale. Buenísimo. ¿Se fue? Claudia. Claudia. Me parece que se nos fue Claudia. Claudia. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Pues yo pido disculpas, no sé qué le pasa bien, la conexión no anduvo todo el día bien. Lo que les decía es, con respecto al teletrabajo, lo que estamos haciendo no es teletrabajar. No todo es teletrabajo, no todos los sectores pueden teletrabajar, entonces lo que necesitamos es reglamentarlo, ¿no? Ustedes saben que en el 96 la OIT empezó a hablar de trabajo remoto, y después acá fueron algunos proyectos que hubo a través del Ministerio de Trabajo con respecto a cómo trabajar a través del teletrabajo en algunas empresas y como proyecto piloto. Esto de que estamos haciendo hoy es una excepcionalidad, no es lo que debería pasar. Ahora, también hay un contexto que quizás algunos y algunas puedan teletrabajar a futuro, entonces tenemos que reglamentarlo. Todos sabemos que donde no hay reglamentación no hay derechos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en este contexto me parece que una de las cuestiones que hay que hacer es mensurar cómo es ese teletrabajo. Por ejemplo, ¿quién tiene que darte la máquina? ¿Quién tiene que pagarte la luz? ¿Qué derechos tengo yo? Por ejemplo, tengo derecho a seguir sindicalizada y que mi delegado me siga representando. Los derechos sindicales también tienen que ir a donde nosotros teletrabajemos, porque podemos teletrabajar en el hogar o podemos teletrabajar en cualquier otro lugar, digo, sin ir al lugar físico hablo,
pero también tenemos que tener derecho a la desconexión, no te puede llegar un material de trabajo a cualquier hora, tenemos que respetar, tiene que tener un respeto a la jornada de trabajo. Entonces, todo eso tiene que delinearse también pensando en materia de los cuidados. Cuando nosotros decimos que el teletrabajo y hacerlo en domicilio con los pibes en casa, no podemos ahora. Sería otra situación si vos lo haces en el horario que tus hijos están en el colegio. Lo estarías viviendo de forma distinta. Entonces, me parece que hay que conciliar una legislación que tenga contemplado la jornada de trabajo, el derecho a la desconexión, el derecho a la información, el derecho a lo que vos uses como material de trabajo, que te sea reconocido en tu trabajo, y esta cuestión de que tenga que ver también con los cuidados. Y lo otro que tenemos que estar pensando es de que el teletrabajo no sea solo dado a las mujeres, por una cuestión de género, de decir, bueno, quédate en tu casa. Entonces, eso también lo tenemos que estar mirando atentamente. Claro, en principio parecería que sería como, entre comillas, una ventaja para las mujeres el teletrabajo, pero eso no hace más que profundizar la desigualdad, estimo yo, porque en realidad, habrá mujeres a las que les resulta favorable, pero habrá otras que no tienen alternativa o bien quedan presas de un modelo en el cual se considera que tienen que hacerse cargo de las tareas domésticas y del cuidado. Entonces, sí, yo creo que por ahí está bueno el tema de repensar. Yo he visto que ha habido muchos proyectos con el correr de los años, vos decís desde el 96, y han pasado proyectos de ley sobre el teletrabajo que se han presentado. Sin embargo, bueno, no han prosperado, pero quizá también el debate se abre ahora en tratar de lograr que aquellas pequeñas concesiones que hayamos hecho las mujeres en este contexto de emergencia no impliquen una pérdida de derechos. Siempre buscar ampliar nuestros derechos y, como hablábamos, reconocer esta oportunidad para seguir ganando terreno. Entonces, yo consulto, en realidad, ¿está también pensado eso como punto de partida? O sea, tomar el tema del COVID-19 como punto de partida para reparar por ahí el avasallamiento sobre nuestros derechos en este momento. Sí, a ver, lo que estamos haciendo en este contexto, digo, de excepción, y lo que están haciendo, y esto es valorar a todas las trabajadoras y a los trabajadores que siguieron generando, digo, trabajo, que siguieron, y los trabajadores del Estado no estarían pudiendo seguir las tareas desde forma remota, muchas cosas del Estado de políticas públicas no se podrían hacer. De hecho, el Congreso no podría sesionar, planes que salieron, como la IFE, como distintos programas que fueron poniendo en potencia para poder salvar la cuestión también de cómo seguir transitando esta crisis, no se podría haber hecho. Lo mismo pasa con las empresas que están trabajando en reforma remota. Entonces, primero poner en valor a esas trabajadoras y esos trabajadores que pusieron el hombro por la patria, porque eso también es poner el hombro por la patria. Ahora, es una cuestión excepcional. Nosotros y nosotros queremos derechos cuando trabajamos, no queremos en excepciones. En este marco de excepciones lo estamos haciendo. Para eso, para que no nos pase otra vez, necesitamos armar una legislación. Y acá vamos a tener compañeras y compañeros que quieran teletrabajar y otros que no, porque eso también va a pasar. Hay otros que no van a querer nunca más trabajar en su teletrabajo en su vida, y otros que van a decir, no, a mí me pudo servir. Entonces, en función de eso, hay 14 proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y otros tantos en el Senado, que hay distintas lógicas. Yo creo que lo mejor que tiene que pasar y hacer en el Congreso es convocar a las organizaciones gremiales a discutir también ese proyecto de ley, ¿no? Porque el proyecto de ley tiene que ser un piso para que después en nuestros convenios colectivos de trabajo sigamos avanzando en derechos, porque lo fundamental, y todos sabemos que a veces logramos por determinada ley,
ejemplo, la ley de contrato de trabajo, que rige a casi la mayoría de los trabajadores, tenemos un piso de derechos, pero sabemos que cuando vamos a la negociación colectiva podemos encontrar otro piso de derechos superior a ese. Pero lo importante es que aquellos que todavía no tienen convenio colectivo de trabajo tengan un piso de derechos y después puedan ir construyendo ese avance en derechos. Es más, yo creo que ustedes todavía convenio colectivo no tienen. No. Bueno. Estamos peleando por eso. Bueno, entonces esto también es un piso de derechos. Yo creo que en el Estado, por ejemplo, hay lugares que yo no me imagino que puedan teletrabajar. Por ejemplo, los servicios esenciales. Los servicios esenciales como la luz, como el gas, no pueden teletrabajar. O sea, esos servicios podrán trabajar el área de macro que tiene acceso a teletrabajo. Pero la verdad que si hay un problema energético, tiene que estar en el lugar donde está la central el trabajador. No lo puede hacer de forma remota. Sí, sin duda. Hay cuestiones que no se van a poder adaptar. Claro, y después la otra oportunidad que tenemos, Cintia, perdóname que te corte, es discutirlo con perspectiva de género, el teletrabajo. Sí. Entonces, si nosotros planteamos esto que decías vos, ¿no? De que no nos metan a todas las mujeres y nos queden en las casas, que yo comparto y lo mismo, más yo en algún momento dije, bueno, pongamos un cupo al revés, que tengamos un cupo para que no nos caiga todo el teletrabajo a nosotras y que digamos, bueno, así no nos pide el día por la enfermedad del hijo, que no nos pide para ir a ver una reunión escolar. Entonces, eso también hay que verlo con perspectiva de género. Estamos en el momento histórico las mujeres de poder pensar que la salida de la pandemia y el tránsito de esta pandemia sea con perspectiva de género. Entonces, yo digo, bueno, vamos a salir de la pandemia, vamos a salir de la mano de la solidaridad, pero que eso también nos lleve de la mano de la perspectiva de género, de poder dar esos debates. Y bueno, no es el contexto que más nos guste a nosotras estar encerradas pensando cómo va a ser el día de mañana post pandemia. Lo que sí tenemos que estar preparadas para estas situaciones también, para generar los debates, para poder hacer todo lo que soñamos, digo, ¿no? Realmente esa frase cuando decíamos que sea todo, hasta que todo sea como lo soñamos, bueno, estamos en una oportunidad de que podemos transformar esta crisis que ha creado en el mundo tanto dolor y que nosotros tenemos, yo digo por suerte, pero también por elección popular del pueblo, ¿no? Y de todos los hombres y mujeres de esta patria, de que hoy los destinos nuestros estén conducidos por Alberto Fernández y por Axel Kicillof, porque si no, no sé qué pasaría. Sí, y una perlita más que quería traer a colación, vos hablaste de el convenio 190 de la OIT. Yo sé que la conferencia esta se realizó el año pasado y recién nosotros este año creo que se presentó el proyecto de ley para adherir y ratificar en nuestro país ese convenio. Y me gustaría saber si por ahí podés ampliar un poquito más, porque me da la sensación que no es casual que justo se dé ahora este debate para prevenir lo que es violencia y acoso de la mujer en el ámbito laboral y para incluir a la mujer en lo que es la negociación colectiva de los derechos laborales. Sí, vos sabés que, Cintia, el año pasado, en junio del año pasado, este año va a ser un año que OIT votó el convenio 190 y la recomendación 206. Cuando lo vota, no casualmente, la parte empleadora se abstiene de la votación, la parte argentina de los empleadores se abstiene de la votación. Y esto yo lo destaco porque son de las peleas que nosotros damos en el cotidiano contra las patronales, ¿no? Ahora, cuando asume Alberto, si se acuerdan, en el discurso inaugural, dijo de que íbamos camino a la ratificación. Y se presentaron, tanto en diputados como en senadores, han presentado proyectos de ley para ratificarlo, pero lo interesante
y lo alentador es que fue el Ejecutivo, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, quien manda el proyecto de ley que entra por diputados. Al ser un convenio internacional entró por la Comisión de Internacionales, y este martes pasado le dio tratamiento en comisión. O sea que para nosotros es muy alentador saber de que tenemos la posibilidad histórica de ser uno de los primeros países en ratificarlo. Esperemos que los diputados y senadores de la oposición estén a la altura de las consecuencias y lo voten, porque sabemos que a veces ponen algunas trabas, y ahí también los trabajadores, las trabajadoras van a tener que hacer una parte. Ahora, ¿qué trae distinto este convenio para las trabajadoras y para los trabajadores? Porque la violencia laboral no es algo que sufrimos solo las mujeres, sino también entre los varones. Lo que sí, por una cuestión, la sufrimos quizás más las mujeres o la denunciamos más las mujeres. Pero primero, que habla del mundo del trabajo, no se circunscribe ese mundo del trabajo solo al lugar donde desarrollás el trabajo. Entonces, que si vos entraras a la oficina de ARBA o de lotería o del registro, no sería solo ese tu mundo del trabajo. Tu mundo del trabajo empieza desde que salís de tu hogar. Y lo otro interesante es que trae la perspectiva de género atravesada. Y es el segundo convenio que sale de OIT que tiene perspectiva de género. El anterior fue el del campesinado. Y lo otro interesante que trae, para sumarle cosas interesantes, es que habla del trabajo formal y del trabajo informal, que empieza a hacer un reconocimiento de las distintas formas de trabajo. El trabajo informal hay que formalizarlo, eso está claro. Yo no tengo, en eso hay que ir al trabajo decente, no tengo ningún tipo de duda. Pero lo que digo es que va a ser una herramienta para los sindicatos, y yo estoy convencida que es una herramienta que la van a usar todos, pero aparte las secretarías gremiales tienen que aprenderla a usar, porque va a ser una muestra distinta de discusión también en los lugares de trabajo. Entonces, me parece que no es un tema menor. De hecho, por ejemplo, Uruguay, que lo votó en su poder legislativo, la ratificación, previo al cambio de gobierno, todavía ese convenio no está certificado en OIT, no está enviado. Entonces, a veces las derechas gobernantes, a veces no, siempre las derechas gobernantes traen retroceso para las clases trabajadoras. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar este momento para tener avances para la clase trabajadora en el marco de un gobierno nacional popular, que queremos que sea profundamente feminista también, y aprovecharlo no solo para eso, porque si nosotros lo aprovechamos en 4 años de gobierno o en 10 años, 12 de gobierno, y queda ahí, y después viene la derecha y rompe todo de nuevo y tenemos que volver a empezar, estamos complicados. Entonces ahí las organizaciones también libres del pueblo tenemos que empezar a construir poder popular, que pueda sostener los gobiernos nacionales y populares que piensen en la clase trabajadora. Seguro que sí. Bueno, panorama más que alentador. Entonces, me confirmaste un poco lo que venía intuyendo. Así que bueno, Claudia, no te robo más tiempo. No me robás tiempo, Cintia. Yo agradezco. Encantada de poder conversar con vos, y creo que seguiría preguntando, pero es un espacio compartido, así que vamos a ser generosa con las compañeras. Ya va a venir la ronda de mate para que hablemos mucho. Seguro. Ojalá que personalmente se dé la próxima. Sí, por supuesto. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Cintia. Gracias, Cintia. Bueno, vamos con Cecilia Delgado. Bueno, Claudia, sé que también va pasando así el tiempo y los compañeros y las compañeras que están del otro lado también un poco tu tiempo y el tiempo de todos, ¿no? Esto de feminismo, ¿no? Y de sindicalismo de la mano, ¿no? Que me parece que vos antes de ser funcionaria como militante sindical, es como que se ha encontrado ese choque, ¿no? Y pudo lograr todo esto que está pasando. No solo porque las políticas públicas lo han puesto en la agenda, sino también porque ustedes antes
no sé, recuerdo el 8 de marzo de 2018, esa foto, ¿no?, del paro internacional de mujeres, y me parece que, como vos siempre decís, o te sigo muchas veces, esto de justamente que tiene que ver con el hecho político, ¿no?, con la transversalidad del género y el hecho político que generó que mujeres sindicalistas, feminismo, se haya juntado, y bueno, como decíamos recién, el feminismo es popular y si no, no lo será. Me parece que nació en ese contexto, ¿no?, en la calle. Por eso también tenemos que ser agradecidas en ese punto. Entonces, yo lo que pensaba, y hoy hablabas de convenio colectivo de trabajo, y me parece que esa es lo que a nosotras y nosotros desde AERI estamos necesitando como ese empujón en lo que es ARBA, después vendrán obviamente los otros organismos, ese convenio colectivo de trabajo con perspectiva de género, que no hemos tenido todavía desde aquel 2008, cuando pudimos lograr la autarquía, no lo tenemos y lo necesitamos más que nunca. Hoy más que nunca, ¿por qué? Porque esto nos está mostrando, todo esto que estamos hablando seguramente sería de otra manera si tuviéramos esa herramienta, como decías vos también, las herramientas de los internacionales, ¿no?, estas últimas de violencia laboral. Y bueno, todo esto que en realidad estamos necesitando tiene que ver con la política, ¿no?, y con esto de las organizaciones sindicales, cómo nos estamos mostrando, y más allá de que seamos mujeres, también mujeres y varones, podamos llegar a ese punto. ¿Vos qué pensás que estamos necesitando para poder implementar después de la pandemia la herramienta de un convenio colectivo de trabajo para ARBA, que lo tenemos bastante avanzado? Yo creo y estoy convencida en la negociación. Yo creo que lo que primero que hay que instalar es, cuando uno habla de convenios, sabe que está sectorizando una determinada clase de trabajo. Entonces, me parece que los convenios colectivos vienen a eso, a darle herramientas específicas a los trabajadores de un sector. Porque si no, todos nos requeríamos por la ley de contrato de trabajo únicamente, no tendríamos necesidad de esto tan maravilloso que muchos tenemos, ¿no? En mi organización lo tenemos del año 75. Entonces, me parece que dentro de las negociaciones y de las fortalezas, lo que no tiene que faltar es el diálogo, porque eso nos fortalecen las estrategias. Cuando nosotros pensamos este convenio, seguramente ustedes ya lo deben tener escrito, ¿no? Sí, te lo vamos a pasar. Buenísimo. Y lo que hay que hacer es fuerza para que inclusive yo a veces hablo con los docentes o los judiciales, que tampoco tienen convenio colectivo de trabajo. En todo el país, por ejemplo, los judiciales, los únicos que tienen convenio colectivo de trabajo son los de Capital Federal. Entonces, me parece que hay que ir avanzando en los que ya tenemos convenios, pasarle el plumero y seguir reforzando cambios, y en los que no lo tienen, armar esas mesas de diálogo para poder generarlos, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Que la estrategia tiene que ser la negociación, la persuasión, como decía el general Perón, para poder generarlos. Bueno, y que encima ustedes van a tener un convenio nuevo de post-pandemia, porque tenemos que ir por eso y tenemos que convencer a muchos para que vayamos por eso, que ya nazca con la perspectiva de género, que ya salga de la lógica masculina que tienen muchos convenios colectivos de trabajo, inclusive la ley de contrato de trabajo. En el único momento que habla de las trabajadoras es cuando se dedica al rol materno. Entonces, eso también tienen ustedes la oportunidad histórica de que su convenio colectivo de trabajo ya nazca con perspectiva de género y nazca con paridad. Seguro. Es un convenio igualmente bastante, el último que llegamos, es bastante avanzado, porque ya teníamos previsto la licencia por violencia de género, digamos, está bastante bueno. Seguramente que habrá que hacerle alguna que otra cosa, pero me parece que esto de la perspectiva de género y igualdad de oportunidades en todo lo que sea procesos de selección es fundamental para poder instalarlo, y me parece que esa negociación
negociación también tiene que tener mujeres en la mesa, ¿no? Porque si no, no podríamos hablar de un convenio colectivo de trabajo donde una comisión paritaria permanente esté solo compuesta por varones, ¿no? Mujeres que sean capaces, mujeres que tengan ganas de involucrarse y comprometerse con el otro, que me parece que lo que estamos haciendo es eso, ¿no? En este momento, todas las que estamos acá, las compañeras, las que nos están siguiendo, los compañeros que nos están siguiendo, también están apoyando esa moción de que haya mujeres también sentadas en la mesa de negociación. No existe más, Cecilia, no puede existir más una mesa paritaria que no tenga mujeres. No puede existir más una mesa de negociación que no tenga mujeres. Las mujeres están absolutamente capacitadas. Lo que pasa es que a veces, y perdona que te haya cortado, a veces muchos piensan que tenemos que titularnos en un montón de cosas y nos piden 400 títulos a nosotras y capaz que se sienta cualquier varón y no le piden ni siquiera el documento para ver si es la misma persona. Entonces, en función de eso, nosotras tenemos que afrontar, y hay algo que vos decías al inicio, ¿no? De esta lucha colectiva que dimos las mujeres. Cuando nosotras nos pudimos fortalecer dentro y empezar a armar estas alianzas entre los distintos sindicatos y centrales obreras para armar frentes de unidad, fíjate que le hicimos el paro a Macri. Fuimos la primer conglomerado o frente de unidad que tuvo a todas las centrales obreras, fue gracias a las mujeres. El primer pie, claro, el primer pie lo dieron las mujeres. Sí. Cuando quisieron instalar una reforma precarizadora de la mano del Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri mandó un proyecto que fue después, creo que del Día de la Mujer, si no recuerdo la fecha, como algo innovador que hablaba de la equidad de género. Si ese proyecto no lo hubiésemos leído las mujeres sindicalistas, entendíamos que era una trampa, que nos sacaban la licencia por maternidad, pero aparte que con ese proyecto le daban autorización para que el Ministerio de Trabajo intervenga en nuestras organizaciones cuando quieran. Si nosotros no hubiésemos tenido la capacidad de organización y la capacidad intelectual y la fuerza militante, hoy ese proyecto sería ley y hoy nuestras organizaciones estarían intervenidas. Eso lo hicimos las mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en la mesa de negociación? ¿Cómo vamos a concebir una paritaria que no tenga la mirada de una mujer? Seguro. Es representatividad. Yo siempre digo, viste que a veces hay varones que esto de las mujeres los pone un poco nerviosos o no, o qué sé yo, no sé, o por ahí es una perspectiva, ¿no? Pero una errónea perspectiva. Pero creo que no es que es el tema del poder. Yo siempre insisto que es la representatividad de la diversidad lo que nosotras estamos hoy reclamando como mujeres, y lo que se escuchó en las calles, o lo que se logró las mujeres organizadas en unidad, que no lo lograron los varones, digamos, la unidad de la intersindical, la CTA y la CGT, lo lograron las mujeres también. Creo que tiene que ver con esa lucha, o sea, no es algo mío, pero esto de que cuando una mujer avanza en una organización, la organización mejora, no sé de quién es, pero no es mío, es así. Lo dijo Vanessa Stilley en el tercer encuentro de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal en Huerta Grande, lugar histórico del movimiento obrero, y invisibilizadas las mujeres de la historia del movimiento obrero durante muchísimos años, y bueno, que también es una frase que avanza, ¿no? Es de avance, no de retroceso. ¿Sí? Exacto. Así que, bueno, me parece que por ahí el tiempo ya estamos pasadas, Gaby, seguro. No hay problema, si ustedes quieren seguir. Agradezco. Estamos repasadas de tiempo, sí. Pero Perdón, bueno, es un placer escucharte, y bueno, tu claridad y tus convicciones se reflejan, y tampoco es que es casualidad que hoy tantas mujeres sindicalistas estén ocupando lugares tan importantes en este momento, y como decís vos, es un gran momento histórico que se logró por la lucha colectiva feminista, sin lugar a dudas, y bueno, estábamos también organizadas, el sindicalismo es por nosotras, así que me parece que eso es lo que, con nosotras y con ellos también, obviamente, ¿no? Eso sin lugar a dudas, que se fortalece mucho más la organización
bueno, súper agradecida, obviamente, y a las compañeras. Ahí yo escucho una voz. Bueno, muchas gracias. Perdón. ¿Vas una pregunta? Bueno, dale, Luciana. Se escucha bajito. No, quería hacer una aclaración con respecto a lo que había dicho Sandra. Sandra había hablado del tema de los paradores o los refugios para mujeres. Nosotros aquí en La Plata tenemos el refugio María Pueblo. Ese refugio, yo me acordaba mucho cuando vos hablabas el tema de financiación, porque el municipio decidió de financiar ese refugio, que se llama María Pueblo. Era únicamente para aclarar eso cuando vos hablabas del tema de cuando la derecha se decide a hacer mal, porque sinceramente es un refugio excelente y es gente que labura. Y aparte que es tan necesario. Sí, ahí necesario para las mujeres que están pasando violencia. Sí. Sí, y ahí va de la mano que lamentablemente no se pudo recuperar el gobierno de La Plata. Bueno, el tema es la importancia que le damos a las mujeres, ¿no? En todas sus perspectivas. Las violencias no solo son físicas, lo dice la ley de protección integral de las mujeres, pero también es lo que concebimos nosotras. Por eso decía que había instancias municipales, provinciales y distintas dependencias donde tenían. Y lo que se plantea desde nuestro ministerio es un sistema integral donde podamos articular entre los estados provinciales, municipales y nacionales. Esa articulación tiene que ver con la mirada que uno tiene de la gestión. Y en particular en la ciudad de La Plata, nosotros estamos tratando de articular, ¿no? para poder modificar algunas situaciones. El vidalismo también arrasó la provincia de Buenos Aires. Y también muchas veces hablaron en nombre de nosotras, el gobierno tanto de Vidal como de Mauricio Macri, y siempre lo usó como un humo. Por eso digo que la fuerza de las mujeres que estamos en el campo nacional y popular, hizo de que podamos también volver al gobierno, ¿no? y a plantear un gobierno donde no solo pensábamos en la independencia económica, en la soberanía política y en la justicia social, sino que también lo pensábamos en clave de los feminismos. Y voy a ser autorreferencial, ya que te traje el encuentro de Huerta Grande de las mujeres sindicalistas. Yo me acuerdo que en ese momento también dije que venía de la mano de las mujeres sindicalistas. Y yo creo que muchas compañeras, no por ser yo estoy convencida de que yo no soy Claudia, sino que soy parte del movimiento obrero, que le tocó un lugarcito en la gestión para estar. Soy una compañera que está a disposición de las organizaciones. Y somos también las mujeres las que vamos a ir y vinimos a cambiarlo todo, porque entendimos que la patria es matria y que nosotros somos un grupo mayoritario, no un minoritario como nos quisieron hacer entender. Los censos dicen que somos más de la mitad de la población las mujeres. Bueno, vamos a ir por todo, vamos a ir por la representatividad, por estar en las mesas, porque queremos realmente no solo gobernar por el hecho de ejercer el poder, sino porque estamos convencidas, algo que dice la marcha peronista, o por lo menos yo estoy muy convencida, porque venimos por la felicidad del pueblo, para que reine la igualdad y la felicidad. Y eso es un desafío que tenemos los militantes y las militantes. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene algo más que decir o ya finalizamos. Agradecer nada más que Claudia haya compartido este espacio con nosotras y que esperamos que todos los que están del otro lado escuchando se hayan informado y nutrido de todo lo que estuvimos hablando y para que en un futuro todos, en forma conjunta y colectiva, podamos llevar adelante lo que tanto anhelamos, que es la igualdad y la equidad para todos.
Gracias por participar, chicas, a todas y a Muchísimas todos. gracias a todas. Genial, Un muchas beso gracias. gigante. Chao. Nos estaremos abrazando pronto. Chao, chao. Seguro, gracias. 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 Chao. Gracias. Chao.